¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Me escucha? ¿Se escucha bien, Claudia? Bueno, gracias a todos los que ya están conectados para ser puntuales. Vamos a dar comienzo por una cuestión de reestructuración a la segunda charla sobre los abordajes integrales Acá. en las infecciones transmitidas por transfusión. Hoy el temario va a estar a cargo de Claudia Bonacina, que es la jefa bioquímica del área de serología del Centro Regional La Plata, y después por el bioquímico Príncipe, que va a dar Chagas del Centro de General Rodríguez. Así que, Claudia, manejás vos tu PDF. Empezamos con sífilis. Claudia, ¿no se escucha? ¿O soy yo? No se escucha. No, no se escucha. ¿Empezó? A ver, Clau, no tenés la pantalla prendida. ¿No? Claro. En mi computadora que no reinicia, está bueno. ¿Por qué no le escuchamos a Claudia? Sí, me apagó el micrófono y la pantalla. Está tan pequeña que no se escucha. No, Clau, no Tengo, se escucha nada. tengo la sensación que Claudia tampoco está escuchando lo que hablamos, ¿eh? Perdón, ¿alguien está escuchando? Porque yo no escucho nada tampoco, hace rato. No, no se escucha, pero me parece que es un problema de la docente con su computadora.
Buen día, Clau. Si quieres, yo le paso la pantalla y vos hablás. Claudia, ¿necesitas que te demos una mano de acá? Claudia, Sí. Clau, si tenés problemas con el sonido, ¿querés que empecemos con Chagas? Ahí pruebo, espérame. Ah, no quiere. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí. Ah, bueno, llévame, yo me lo llamo. Las voy a pasar con un celu, porque algo le pasó a la compu. ¿Me escuchan bien ahí entonces? ¿Se escucha? Bien, perfecto. Sí, Bueno, perfecto. las tengo que pasar desde el celu entonces. No sé qué le pasó a la notebook. Bueno, entonces yo les voy a hablar de... Tampoco sé cómo pasarlas acá. ¿Así? Las podés pasar, perdóname. ¿Así? En realidad, desde la computadora. Ah, sí. Este dispositivo Solo es para solo el para que audio. te escuchen. Perfecto. Ahí va entonces. Bueno, les voy a hablar de sífilis. Perdón, chicos, pero no sé qué pasó con el sonido de mi computadora. Bueno, sabemos que es una enfermedad, ¿sí? De las que es mandatorio testear en todos los donantes. Su agente causal es una bacteria, una espiroqueta. A mí me sale eco, no sé si ustedes también. ¿Me No, sale se eco? escucha perfecta. Ah, bien, me sale eco a mí. Ok. Entonces, les decía, su agente causal es una bacteria, una espiroqueta, Treponema pallidum, subespecie pallidum, ¿sí? Tiene la característica de que su membrana externa está compuesta principalmente por lípidos y muy pocas proteínas. Esto hace que no se pueda diseñar una vacuna o que se dificulte diseñar una vacuna. Es una bacteria móvil,
con un movimiento característico que es ondulante, ¿sí? Y vive en condiciones microaerófilas, ¿sí? Con muy poquito concentración de oxígeno. Bueno, los casos de la enfermedad se conocen desde fines del siglo XV. Ya en el año 1495 hubo numerosos casos y distintas teorías atribuían su origen, ¿sí? A teorías precolombinas y colombinas, ¿sí? Quienes decían que Colón había llevado desde América la enfermedad hacia Europa. Ahora no las puedo pasar. Está complicado. Ahí va. Bueno, entonces es una infección crónica generalizada. Su nombre ya se conoce desde 1530 por un médico, Fracastoro, que empezó con algunos conceptos de epidemiología y de enfermedades infecciosas ya en esa época. Pero recién en 1905 su agente causal fue descubierto, ¿sí? Por Hoffman y Jaude. La primera prueba serológica recién se diseñó en 1910 y ya en la década del 50 se realizaba tamizaje a nivel mundial. Bueno, otro hito importante en el tiempo fue el advenimiento de la penicilina para su tratamiento, ¿sí? También se la conoció como la enfermedad de los 1000 nombres, mal francés, mal de Nápoles, mal español, etc. Y fue la primera enfermedad descrita como transmitida por transfusión. Cursa con fases de actividad separadas por periodos de latencia, y las primeras manifestaciones son en piel y mucosas, y las tardías en órganos internos. Bueno, entonces estamos hablando, por todo lo que dije, de una enfermedad milenaria, ¿sí? Que se dice que le ocasionó la muerte a varias personalidades famosas como Gauguin, Schubert, Oscar Wilde y Al Capone. Las vías de transmisión, bueno, principalmente sexual, ¿sí? Con mayor efectividad en las etapas iniciales de la enfermedad. Se dice que un 60% aproximadamente de todas las parejas que tienen contacto con una persona con sífilis van a adquirir la enfermedad, o que existe por cada caso índice 10 contagiados. Con respecto a esto yo quería aclarar algo que, bueno, obviamente es con todo tipo de formas, ¿sí? de relación sexual, porque me ha tocado atender llamados de donantes preguntando si también podían contagiarse por sexo oral sin protección, ¿sí? Como que está se toma como algo en la población de que por esa vía no van a poder contagiarse. También, bueno, obviamente por vía congénita y perinatal. Congénita, bueno, porque la bacteria atraviesa placenta, y perinatal por contacto con las lesiones durante el parto. Y bueno, la que a nosotros más nos interesa por transfusión de sangre a sus componentes, ¿sí? Cuando la infección es por esta vía, ya un receptor va a tener signos y síntomas a las pocas semanas, que pueden incluir lesiones maculares en las palmas, cefalea, artralgia, fiebre y linfadenopatía periférica. Me cuesta también pasar las diapos. Bueno, el último caso que existe en la bibliografía internacional de transfusión de sangre de sus componentes fue en el año 1966, o sea, hace mucho tiempo, en Estados Unidos, ¿sí? ¿Y a qué podemos atribuir esto? A pesar del alto aumento en número de casos que después vamos a ver, bueno, obviamente el adecuado tamizaje serológico, mejora en la selección del donante con el formulario de autoinscripción, promoción de la donación voluntaria
¿sí? Donde sabemos que en estos donantes está comprobado estadísticamente que las infecciones transmisibles tienen una menor prevalencia. Eliminación de transfusión de sangre entera fresca. Que el hecho de que la bacteria sea sensible a bajas temperaturas, ¿sí? Por lo tanto, los componentes refrigerados a las 48-72 horas ya va a ser inactiva. Y el frecuente requerimiento de antibióticos en los receptores. Bueno, en cuanto a las etapas de la enfermedad, podemos tener una sífilis primaria, secundaria, terciaria y latente, ¿sí? Etapas de latencia que alternen con las demás etapas. Respecto de la sífilis primaria, bueno, la lesión característica, que aparece entre los 10 a 90 días post-contacto, con una media de 3 semanas, y la lesión característica o chancro, que es indoloro, que suele ser única, no deja cicatriz, cura en 4 o 6 semanas, da adenopatías regionales, puede persistir a veces de acuerdo a las condiciones de la persona durante meses, y puede pasar muchas veces inadvertida en mujeres y en hombres que tienen sexo con hombres, ¿sí? Esto es importante porque, bueno, y ya les digo, puede pasar inadvertida, más el hecho de que la enfermedad cursa con periodos de latencia en donde no hay otros síntomas, esa persona tranquilamente puede concurrir a intentar donar sangre. La sífilis secundaria cursa con lo que es la erupción cutánea, ¿sí? La roceola sifilítica, puede haber alopecia, ¿sí? Con síntomas generales también, y generalmente resuelve espontáneamente en 1 a 6 meses. Bueno, entonces les decía, puede haber en el medio etapas de latencia, que puede ser temprana o tardía, ¿sí? Según si aparece un año post-infección o más tiempo después. Puede haber en esta etapa pruebas serológicas reactivas sin manifestaciones clínicas, como les decía, ¿sí? O sea que acá, bueno, cobra importancia el rol del banco de sangre. Y el treponema puede seguir diseminándose en torrente sanguíneo. Y bueno, sí, en un porcentaje de los no tratados, puede evolucionar hacia una sífilis terciaria, ¿sí? Aproximadamente un 30% de esas infecciones no tratadas, que ahí puede comprometer ya, además de piel y mucosas, lo que es vísceras, sistema nervioso, osteoarticular, cardiovascular, ¿sí? Provocando lesiones que ya van a ser destructivas, que dejan cicatriz, tubérculos y gomas, ¿sí? Que son como especie de tumores, y puede llevar a desfiguración en la persona, incapacitación o incluso la muerte. Bueno, podríamos pensar que la sífilis es una enfermedad que no sería difícil de erradicar, ¿sí? Ya que no tiene un reservorio animal conocido, el único huésped natural es el hombre. Muere rápidamente fuera del huésped por las distintas condiciones que les nombré antes, como por ejemplo, que no resiste a altas concentraciones de oxígeno. Se puede diagnosticar con pruebas simples, económicas, y se puede curar, ¿sí? Entonces, ya les digo, deberíamos pensar que sería una enfermedad fácil de erradicar. Sin embargo, sigue siendo un desafío continuo para la salud pública, ¿sí? En todo el mundo. Se me corta. No, no se te cortó, ¿eh? Estás. Ah, me apareció algo acá. Ahí está, qué susto. Bien. O sea, les decía que sigue siendo un problema a nivel mundial, que está relacionado con distintas barreras, ¿sí? Tanto institucionales como estructurales, como subjetivas, ¿sí? Ya que muchas veces las personas por distintas circunstancias, ya sea socioeconómicas,
¿sí? O tal vez decía subjetivos por vergüenza, ¿sí? No logran acceder, ¿sí? A una adecuada consulta y un servicio de salud, ¿sí? Como que se sienten estigmatizadas, a lo mejor por las lesiones. Y esto obviamente impacta sobre las poblaciones más susceptibles, que son mujeres embarazadas, neonatos y HIV positivos. Sí. Ahí se me trabó. No puedo pasar la diapositiva. Bueno, se trabó. Clau, ¿querés que intentemos pasártela nosotras? Dale, por favor. Así vos tranqui y te dedicas a charlarlo. Dale, Dale, descompartí y empezamos nosotros. bien. A ver si podés cerrar. Ay, no, en serio. A ver ahí. Ahí sigue. Ah, bueno, dale, seguí vos. Sí, no sé qué pasa. Porque lo pausé, sigue. Bueno, entonces estábamos en las etapas de la enfermedad, bueno, que seguía siendo un problema global a nivel mundial, ¿sí? Se me traba, sí. Sí. Bueno, entonces en los últimos años se ha visto un aumento de incidencia, como les decía, a nivel mundial, por lo que puede considerarse como una enfermedad reemergente. Según la OMS, en el año 2022, 8 millones de personas, es el último dato que tenían, 8 millones de personas en todo el mundo contrajeron sífilis, ¿sí? Entre 15 y 49 años, ¿sí? O sea que acá se enciende una luz roja para nosotros, salvo los de 15 años, todos en condiciones de donar. Y otra luz roja, que más del 90% de esas personas que contrajeron la enfermedad se sitúan en regiones en vías de desarrollo. En América, según la OPS, también en 2022, 3,36 millones adquirieron la enfermedad, que correspondía a un 30% más que en 2020. Si trasladamos esos datos a nuestro centro regional, yo acá grafiqué por año calendario el porcentaje de sífilis confirmadas sobre total de donantes, ¿sí? Vemos que, bueno, tomé un lapso de 10 años, vemos que en el 2013 el porcentaje era de aproximadamente 0,16%, 2014 0,2%, 2015 0,26%, 2016 0,32%, y así aumentando hasta llegar al año 2022 a un porcentaje de, repito, sífilis confirmadas sobre total de donantes de 0,65%, ¿sí? Este porcentaje se mantiene en la actualidad y es el más alto de todas las enfermedades que testeamos. Vemos que hay un pico ahí especialmente notorio que coincide con los primeros años de pandemia, ¿sí? Bueno, entonces, ¿a qué podemos asignar este gran aumento de casos, ¿sí? En primera instancia, que la población en general, ante el éxito de los tratamientos antirretrovirales, se ha perdido el miedo a contraer HIV, ¿sí? Y es por eso que ya no extrema cuidados en las relaciones. También el uso recreativo de drogas, por supuesto entre ellas el alcohol, el sexo oral sin protección,
¿sí? Esto que les decía antes, que muchas veces muchas personas piensan que por esa vía no van a adquirir la enfermedad. Y determinadas prácticas que se han puesto de moda, como por ejemplo serosorting, sí, que consiste en buscar contactos sexuales con el mismo estado serológico para HIV, ¿sí? Por ejemplo, dos personas, bueno, saben que son HIV negativas y piensan que no va a haber riesgo al tener una relación sin protección. Obviamente que existen las demás ETS. O incluso dos que son HIV positivos, pero bueno, ahí ya habría otros riesgos además, como contraer otra cepa distinta del virus, ¿sí? Bueno, después lo que se conoce como VERBA, que es también sin protección, ¿sí? La traducción exacta no es muy agradable, significaría a pelo. Y la búsqueda de contactos por internet, ¿sí? Que esto por ahí, pienso yo, sería de relevancia en ese pico que les mostraba, ¿sí? Que fue durante los años de pandemia. Bueno, y ya acercándonos a lo que más nos interesa, que es el diagnóstico, las pruebas para detectar la enfermedad, bueno, en general tenemos los métodos directos e indirectos. Los directos son obviamente no para nosotros, pero bueno, se nos quería mencionar que van a detectar directamente la bacteria, ¿sí? Con esta bacteria ocurre que su tamaño está en el límite de detección del microscopio óptico, ¿sí? Entonces no se puede ver con coloraciones tradicionales como una coloración de gramo. Sí con fondo oscuro, entonces se va a observar el movimiento característico, ¿sí? De la bacteria. También métodos moleculares, como PCR, y los indirectos, que van a detectar anticuerpos, que son las famosas pruebas no treponémicas y treponémicas. Acá les quería recalcar dos conceptos desde el laboratorio, ¿no? Que ninguna prueba va a ser ideal, obviamente, para todas las etapas de la enfermedad, ¿sí? Y por otro lado, que un tamizaje o una prueba reactiva no va a implicar sí o sí enfermedad. Entonces, en cuanto a los métodos directos, como les decía, con el fondo oscuro se visualizan los treponemas móviles, su movimiento característico espiralado. Esto se hace con una toma de muestra de la lesión, ¿sí? Por eso les decía, no son métodos para nosotros, pero se los quería mencionar. Se debe realizar inmediatamente después de tomarse la muestra, y no es útil en muestras orales, ya que existen treponemas saprófitos, ¿sí? Que podrían interferir con ese movimiento. Bueno, entonces en el caso, por ejemplo, de una lesión oral, se utilizaría una prueba de PCR, ¿sí? Bueno, y en cuanto a los métodos que llevamos a cabo nosotros, que son las pruebas treponémicas y no treponémicas, ¿sí? Se van a diferenciar, obviamente, como su nombre lo indica, en los antígenos que utilizamos y en el anticuerpo que vamos a detectar. Las pruebas no treponémicas son pruebas muy sensibles, ¿sí? Pero relativamente específicas. ¿Por qué? Porque van a detectar las famosas reaginas o anticuerpos inespecíficos que pueden estar asociados a otras condiciones médicas o factores, ¿sí? O sea, cuando la bacteria invade los tejidos, se producen rupturas que liberan a estos antígenos que buscamos acá, que son cardiolipina, lecitina, colesterol, ¿sí? Que pueden también comprometer a parte de la estructura de la bacteria, pero no son propias del treponema, ¿sí? Por lo tanto, estas pruebas nos pueden dar los famosos resultados falsos positivos, ¿sí? En un 5% de los casos. Y es por esto también que toda prueba no treponémica reactiva debe confirmarse con una treponémica, ya que estas sí van a detectar anticuerpos específicos contra estructuras o epitopes propios de la bacteria. Por eso van a ser altamente específicas. Bueno, entonces, ¿cuáles son esas pruebas no treponémicas? Son la famosa BDRL,
la USR o BDRL modificada y la RPR, ¿sí? Entonces, les repito, detectan IgG e IgM, anticomplejo, cardiolipina, lecitina, colesterol, ¿sí? Que son estructuras que se liberan cuando la bacteria ingresa a los tejidos. Son pruebas económicas, fáciles de realizar, ¿sí? Los resultados se describen como reactivos o no reactivos y luego de esta prueba cualitativa se debe cuantificar o titular. ¿Para qué son útiles estas no treponémicas? Obviamente para detectar la sífilis activa, pero también para monitorear el tratamiento. Si el tratamiento es exitoso, bueno, que después vamos a ver brevemente, obviamente, con penicilina benzatínica, estas pruebas no treponémicas se pueden negativizar, ¿sí? Alrededor de los 6 meses. Se deberían negativizar. Como nosotros informamos en diluciones, ¿sí? El resultado de esa titulación, ¿qué tenemos que tener en cuenta acá? Que si la variación entre dos muestras diferentes es de más o menos una dilución, ese error lo tengo que considerar como inherente a la técnica, ¿sí? En cambio va a ser una diferencia significativa el aumento o disminución de 2 diluciones, ¿sí? Ahora después les explico cómo se hace. Bueno, y les decía, estas famosas no treponémicas son las que nos suelen dar falsos positivos en enfermedades virales, embarazo, en envejecimiento, procesos autoinmunes, ¿sí? Diversas circunstancias. Bueno, entonces, esas son las no treponémicas. Las treponémicas, entre las que se encuentra la quimioluminiscencia, el ELISA, fluorescencia, etcétera, ahí las tienen detalladas, van a ser sí específicas para anticuerpos antitreponémicos, ¿sí? ¿Qué ventajas tienen? Que son fáciles de automatizar, ¿sí? En cambio, las no treponémicas son manuales. Pero tienen una gran desventaja que es un costo mucho mayor. Estas también van a ser útiles para infecciones recientes y remotas, pero no me sirven para monitorear el tratamiento. ¿Por qué? Porque estas permanecen, estos anticuerpos, mejor dicho, permanecen positivos toda la vida, independientemente de si la persona se ha curado con éxito, ¿sí? Lo que llamamos cicatriz serológica. Entonces, bueno, para repetir las ventajas y desventajas de las treponémicas respecto de las no treponémicas, tienen mayor especificidad y sensibilidad, ¿sí? Porque tal vez pueda yo detectar la enfermedad unos días antes que con las no treponémicas. Se automatizan y tienen mayor objetividad porque no dependen del ojo del operador, ¿sí? Pero las desventajas son su mayor costo y que no me sirven para monitorear tratamiento. Si nos basamos en nuestras normas, en las actuales, ¿no es cierto?, nos permiten utilizar en el tamizaje tanto pruebas treponémicas como no treponémicas, ¿sí? Queda a criterio de cada uno. Pero nosotros, ahora como vamos a ver, utilizamos el tamizaje, sí, como saben, las no treponémicas, ¿sí? Tenemos la gran desventaja de que estamos en una zona en desarrollo con alta prevalencia de sífilis, ¿sí? Y no muy alta tasa de donantes voluntarios, ¿sí? Entonces nosotros con los no treponémicos aseguramos la detección de los casos en etapa aguda y disminuimos la cantidad de resultados reactivos por pruebas treponémicas debido a infecciones previas tratadas,
¿sí? O sea, yo si utilizaría en este contexto una prueba treponémica, la realidad es que tendría un gran descarte de unidades por estas infecciones previas tratadas. Bueno, y obviamente que todas las instituciones de salud, ¿sí? Generalmente suelen emitir recomendaciones, ¿sí? Respecto de una u otra técnica. Acá podemos ver lo que les decía, en la gráfica en rojo son las pruebas no treponémicas, ¿sí? Y las azules las treponémicas. Ahí se ve claramente que las treponémicas, los anticuerpos quedan de por vida, en cambio con el tratamiento, las no treponémicas pueden llegar a negativizarse, ¿sí? Es lo que uno esperaría. Cuanto más precoz sea el tratamiento, obviamente, más factible va a ser esto. Bueno, entonces, como les decía, nosotros usamos las no treponémicas en este momento como tamizaje, ¿sí? Como primera prueba, que son las RPR. Bueno, se realizan en esas tarjetas donde se ponen en contacto una gota de suero de cada donante con el reactivo comercial que tiene partículas de carbono, ¿sí? Entonces, al ponerse en contacto, se ve, obviamente, si la persona tiene la enfermedad, se produce esa aglutinación, ¿sí? Que se visualiza macroscópicamente. Entonces, una vez que es reactiva, se realizan las diluciones al medio, ¿sí? Se va poniendo cada círculo, suero entero, suero al medio, al cuarto, al octavo, 1 en 16, etc. Se ve hasta qué dilución hay aglutinación y se informa como la inversa en diluciones. O sea, si hay aglutinación hasta la dilución 1 en 16, el título va a ser 16 DILs. Y en el mismo momento, ya cuando confirmamos que ese donante tiene RPR reactiva, se pasa al autoanalizador donde por quimioluminiscencia se hace la prueba treponémica que es confirmatoria, ¿sí? Esa prueba treponémica va a tener un resultado cuantitativo. Entonces, como les decía, primera prueba que realizamos, el ensayo no treponémico. Si es no reactivo, libero la unidad, no hay ningún problema. Si es reactivo, procedemos a titular, ¿sí? A hacerse la RPR cuantitativa. Si es no reactiva, bueno, tenemos que descartar errores, ¿sí? Puede ser que la primera determinación se contaminó, no sé, por X motivo dio reactiva cuando realmente no lo era. Y bueno, si logramos descartar cuál fue el error, esa bolsa se va a liberar. En cambio, si al titular es reactiva, bueno, ya la unidad sale fuera de circulación, se informa la serología, ¿sí? Y como les decía, en ese mismo momento se pasa a la otra técnica, que es quimioluminiscencia cuantitativa, y ahí vamos a tener ya, esto es para informarle al donante, ¿sí? Porque obviamente con la primera etapa reactiva ya los hemocomponentes se van a descartar. Esta segunda etapa sería confirmatoria para después hacerle una devolución al donante. Aunque nos dé este ensayo treponémico no reactivo, reactivo, igualmente lo vamos a citar, ¿sí? Y obviamente si da reactivo, estoy confirmando. Entonces, esos donantes van a ser citados por una carta, ¿sí? Cuyo modelo acá les muestro, donde se lo insta a concurrir a la institución, ¿sí? Donde donó, ya sea en nuestro centro o en alguna posta fija, para tomarlo una segunda muestra y repetir todo lo que dio reactivo.
En la carta, si ven, en el rincón superior derecho, existe un código, ¿sí? Un número, que es de nuestro interno, que va a ser para que el médico sepa cuál es la patología que le dio reactiva, ¿sí? En este caso, para sífilis, es el número 4, ¿sí? Estos son los códigos. El 1 para antígeno en superficie, 2 para Chagas, 3 para brucelosis, etc. Entonces, con eso el médico tiene una herramienta para darle una devolución, ¿sí? Porque cuando esa persona concurra al lugar donde donó con la carta, Perdón, tiene, Claudia. sí, ¿Podés pasar la filmina y dejarla un segundo, la de los códigos? sí, cómo no. Ahí va. Los códigos esos son iguales para toda la provincia de Buenos Aires. Todos los centros regionales y los servicios coordinadores deben manejar los mismos códigos. Sí, me parecía importante eso porque no toda la gente está informada de esto y es por lo cual muchas veces reclaman que viene el donante al servicio donde donó con un código que ellos desconocen. Por eso te hice volver atrás y dejarlo un ratito, porque por ahí los que están escuchando y son de la provincia de Buenos Aires y están centralizados, les sirve anotar estos códigos y tenerlos Bien. presentes. No, Gracias. perfecto. Gracias, Bien. Ana. Igual en la nota que salió hace un tiempo de acá de la dirección, se pusieron exclusivamente para que toda la provincia maneje los mismos códigos. No me acuerdo ahora la nota de GEDEVA, después se las podemos pasar. Bien. Entonces, con esa carta, sí, y el código de citación, al concurrir el donante, si tenemos suerte de que concurra, después, bueno, tenemos otra instancia que no la puse en Filmina, pero después se las comento, si es que no concurre. Debe ser recibido por el médico, ¿sí? Y debe recibir una devolución respecto de esta patología reactiva, ¿sí? Bueno, nosotros siempre decimos a los médicos de nuestro centro que no tenemos problema en que nos llamen por teléfono, ¿sí? Para nosotros comentarle cuáles fueron los resultados que se obtuvieron, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, que le haya dado, hablando de sífilis, una RPR de una DIL con quimioluminiscencia no reactiva, que una RPR de 32 DILs con quimioluminiscencia reactiva, ¿sí? Me explico, o sea, el médico va a tener un arma más para darle, para encarar la charla de otra forma, ¿sí? Lo mismo, bueno, pasaría con las postas, no tendríamos problema, lo que pasa es que ahí ya, bueno, la distancia, los tiempos se complica, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo que a mí me parece es que debemos darle al donante todas las alternativas respecto de los posibles resultados de esa segunda muestra que se va a tomar justamente en este momento, ¿sí? O sea, comentarles, ¿puede ser una enfermedad? ¿Puede tener una enfermedad? Sí, puede tener una enfermedad. ¿Puede no tenerla? Sí, también. ¿Sí? Por lo que decíamos antes, una serología reactiva no implica sí o sí enfermedad. Tenemos los famosos falsos reactivos de los métodos de laboratorio, que por su sensibilidad y en pos de no perder, de proteger al receptor, pueden tener falsos reactivos. ¿Sí? Hay que repetirla, pero también hay que tranquilizar al donante, ¿sí? Porque muchas veces nosotros los vemos, vienen muy angustiados, ¿sí? Y a lo mejor por algo que sinceramente no se justifica, ¿sí? Bueno, entonces les decía, se le toma la segunda muestra, se hace el informe con los resultados de esta segunda muestra
Si es necesario, en caso de persistir la reactividad, se deriva a un centro asistencial para que pueda acceder a un tratamiento, o se evalúa en el caso de sífilis o en el caso, bueno, no me quiero meter con otras patologías, en el caso de sífilis, el probable reingreso al circuito de donación. Este es el informe que les decía para el caso de sífilis. Bueno, en caso de ser reactivo se les coloca no debe donar sangre, bueno, todos los datos de la persona, la fecha en que donó, la fecha de la segunda muestra, cómo le dio la RPR, cómo le dio la quimioluminiscencia, y en caso de ser reactiva se le da un lugar a donde acudir para esto que les decía, de tener acceso a un tratamiento. Así que en nuestro caso es el Hospital San Juan de Dios, por una cuestión de cercanía y de practicidad, o sea, está al lado de nuestro centro, o sea que el donante sale y puede en el momento acudir a este lugar. Bueno, en el caso de las postas, sí, debería cada entidad saber dónde derivarlo. Todos estos datos los vamos a volcar al CISA, ¿sí? Que va a ser otra vía de entrada de esa persona que ahora es paciente al circuito de salud. Se realiza una notificación agrupada, ¿sí? En el caso de sífilis, se informa cantidad de casos de sífilis en el tamizaje y cantidad de casos confirmados discriminados por sexo. Esto se hace semanalmente, ¿sí? Es una notificación semanal. Y a la vez se hace una notificación nominal, o sea, cada caso en particular se ingresa por separado. Se notifican al CISA ambas muestras. Esto lo quería recalcar porque vi en algún grupo, no recuerdo, alguna duda sobre si notificábamos solo la segunda muestra. No, se notifican las dos, la de la donación y de la postcitación, ¿sí? Y se le va a dar, se puede llegar a catalogar como un caso sospechoso, un banco de sangre, un caso probable, un caso confirmado o un caso aún descartado, ¿sí? Tal vez en la segunda muestra era una sífilis no confirmada en el tamizaje, que resultó ser un falso positivo, y en la segunda muestra se descarta, ¿sí? Entonces se puede llegar a sentar como un caso descartado. Bueno, para ver, repasar un poquito entonces. Prueba no treponémica. Perdón, que suena. Si la prueba no treponémica es reactiva y la treponémica también, ahí sabemos que estamos en presencia de una sífilis actual o pasada. Si la no treponémica es reactiva y la treponémica es no reactiva, seguramente sea un falso positivo o falso reactivo. Y si fuera, bueno, acá yo no lo detectaría porque sería un caso de estos que les contaba, que la treponémica tal vez puede detectar unos días antes la enfermedad, ahí sería una sífilis, no, perdón, no dije cualquier cosa. Sería una sífilis tratada, por ejemplo, ¿sí? No, está bien, o una primaria muy reciente o un efecto prosona que también puede ocurrir. Y si las dos son no reactivas, obviamente ausencia de infección. Bueno, algunos casos, esta persona donó julio de 2018, la RPR fue reactiva con un título de 8 DILS, la quimioluminiscencia también con un valor de 11,5, procedimos a la citación. Esa persona, bueno, concurrió rápidamente, ahí tuvimos suerte, al mes siguiente respondió a la carta,
Y fíjense que ya le dio una RPR de 32 DILs. Esto es lo que yo les decía. Acá sería una variación significativa del título, ¿sí? Porque aumentó en 2 diluciones, o sea, de 8 a 16 a 32, ¿sí? O sea que es una enfermedad que está en actividad, con la prueba treponémica también reactiva. Con esto, además de confirmar la enfermedad, estoy confirmando identidad, algo que es muy importante, ¿sí? Porque la muestra de la donación a mí me llega con un código de barra. En cambio, la segunda muestra la tomamos en nuestro cuartito de confirmaciones a la persona de su brazo, ¿sí? Confirmo que el número 1250 de la donación era JP, la persona JP, ¿sí? Entonces, confirmo identidad y ahí procedo a realizar ese informe que les mostraba con la derivación para acceder al tratamiento. Este es otro caso de una persona que donó en febrero de 2014. En esa instancia tuvo toda su serología no reactiva, era un donante habitual, pero bueno, a veces en la vida pasan cosas. Volvió un año y algo, 2 meses después, en 2015, y fíjense, ahí tenía una RPR de 16 diluciones con una quimioluminiscencia reactiva de 15,8. Obviamente lo citamos, pero la persona no concurre a la citación, ¿sí? No sabemos qué pasó. Pero ¿qué pasa? Vuelve en diciembre de 2016, o sea, un año y medio después, a intentar donar sangre, ¿sí? Entonces es detectado por nuestro sistema. Nuestro sistema detecta que en abril de 2015 había tenido una serología reactiva. No se deja donar y se envía a nuestro laboratorio para hacerse otra muestra. En este caso, ya les digo, había pasado un año y medio. La RPR da no reactiva y sigue, obviamente, el treponémico, esto que yo les decía, que es positivo de por vida, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué podemos llegar a evaluar? ¿Esa persona puede ser reingresada como donante? Bueno, en la actualidad, recalco, en la actualidad, porque las normas están en vías de ser modificadas, las normas nuestras difieren. Aquellos donantes con antecedentes de haber padecido sífilis o enfermedades de transmisión sexual en forma reiterada. Pero aquellos donantes que refieran haber padecido un único episodio de sífilis con tratamiento completo y adecuado, podría ser incluido en un protocolo de readmisión, siempre que pase la entrevista médica y que su prueba de tamizaje, obviamente, sea negativa, ¿sí? Esto tendría que pasar 12 meses después del tratamiento y presentando el certificado médico de alta, ¿sí? Si vemos en las normas, acá lo dice claramente. Quedarán excluidos permanentemente permanentemente como donantes de sangre aquellas personas que posean antecedentes reiterados de haber padecido sífilis o gonorrea, y aquel potencial donante que refiera haber padecido un único episodio con tratamiento completo y adecuado podrá ser incluido en un protocolo de readmisión. Entrevista médica y prueba serológica de tamizaje negativa, ¿sí? Entonces, ese sería un caso, ¿sí?, que el médico tendría que analizar para ver si puede ser reingresado como donante. Es la única enfermedad de todas las que testeamos que tiene esta posibilidad. Ninguna otra, habiendo confirmado la enfermedad, puede volver a ser donante. Y reitero, con nuestras normas actuales. Claro,
A ver, eso, Sí. Claudia, Sí, estaría teóricamente mal puesto en ese sitio dentro de la norma, porque el título al cual se refiere es quedan excluidos de por vida. los que tuvieron, no, para que volvemos. Permanentemente. Sí, bueno, claro. Es como una aclaración que tendría que haber sido hecha aparte, ¿no? Claro, Sí. por eso no quedan excluidos permanentemente esos. Hay No. excepciones y por ahí esa excepción hay que Exacto. ponerla en otro lugar de la norma. Exacto. Por eso decía, igualmente esto está en vías, viste, de actualizarse y por lo que tengo entendido, no sé si va a seguir pasando esto de que, creo que no. O sea, ya con un solo episodio de sífilis en su vida, quedarían excluidos permanentemente. Pero bueno, eso tenemos que esperar que las normas se aprueben. Está bien. En ese caso quedaría ahí. Y Claro. Habría que sacarlo. Sí. Bueno. ¿Qué pasaría? O sea, nosotros estamos hablando de reingreso. ¿Qué pasaría si yo realizaría el algoritmo inverso o reverso? ¿Sí? O sea, si yo utilizaría en el tamizaje un método treponémico, ¿sí? Si es no reactivo, bueno, todo bien, se libera la bolsa. Si es reactivo, en este caso al revés, tiene que hacerse un no treponémico como segundo método, ¿sí? Si es reactivo, o sea, ambos reactivos, sífilis pasado presente, pero si es no reactivo, debo testear con otro método treponémico, ¿sí? Diferente al primero. Si es reactivo, bien, es sífilis, y si es no reactivo, se tomaría como un falso positivo del primer método treponémico. Bueno, entonces en este caso sería prueba treponémica 1, no reactiva, no hay infección. Si esta prueba treponémica 1 es reactiva, hago la no treponémica es reactiva, lo mismo. Perdón, si hay sífilis o no tratada o recientemente tratada. Perdón, Clau, 10 Sí, minutitos, ¿te alcanza? sí, Dale. dale, sí. Si la primera es reactiva, la no treponémica no reactiva, tengo que hacer otra treponémica. ¿Sí? Que si es no reactiva, es un probable falso positivo de la treponémica, que también puede pasar, que tenga algún que otro falso positivo. Y si la treponémica es reactiva, la no treponémica es no reactiva y la treponémica 2 también es reactiva, ahí también es una sífilis o tratada o temprana. ¿Sí? Tratada porque ya la no treponémica se negativizó. ¿Sí? Bueno, entonces en este caso, fíjense que estaríamos complicados para el reingreso. ¿Por qué? Porque yo uso una prueba treponémica como tamizaje y se acuerdan que esas permanecen de por vida reactivas. Entonces, con nuestras normas actuales, yo, aún sabiendo que hizo todo el tratamiento, que fue efectivo, que la no treponémica negativizó, mi prueba de screening treponémica sí va a seguir reactiva siempre, entonces legalmente yo no podría reingresar a esa persona. Esto es para, digamos, un pantallazo para que comprendan las ventajas y desventajas de usar un algoritmo u otro, ¿sí? Que repito, las normas permiten usar cualquiera de los dos. Bueno, y decir que la sífilis se asocia a un mayor riesgo de infección por HIV, ¿sí? Que no modifica necesariamente el HIV la presentación de la clínica de sífilis, pero sí son más frecuentes los chancros múltiples y el chancro persistente. Bueno, tratamiento, como les decía, con penicilina, bueno, en caso de alergia hay otras opciones. Y algo que me parecía importante recalcar
eh, que es qué hacer ante ese resultado reactivo de sífilis, ¿sí? O sea, me parece que no tenemos que minimizar. Yo sé que a veces los médicos tienen muchísimos donantes esperando, que se complica con los tiempos y demás. Pero me parece sumamente importante darle al donante ese tiempo necesario, ¿sí? Para asimilar, comprender los resultados que le estamos entregando y que tengan oportunidad de expresar sus sentimientos, ¿sí? Hay veces que hay personas que realmente se angustian mucho, ¿sí? Muchas veces pasan por consultorio, luego cuando vienen a nuestro cuartito para la segunda muestra, no sé, se ponen a llorar, empiezan con un montón de preguntas que no se les ocurrieron adelante, y bueno, me parece que es sumamente importante, ¿sí? Contenerlo, ¿sí? Por él y por nosotros, porque esa persona va a replicar afuera, o sea, tal vez pueda ser reingresado en algún momento como donante, hacer una sífilis, o tal vez pueda replicar afuera cómo fue la atención que recibió, ¿sí? En el centro. Por lo tanto, conversar, evacuarle todas las dudas, remarcarle que la enfermedad tiene cura y que el tratamiento es simple. Y bueno, obviamente que, la importancia de que adopte prácticas seguras para volver a reinfectarse, para no volver a reinfectarse, derivarlo para el tratamiento adecuado y obviamente que comprenda la importancia de comunicar a sus parejas, ¿sí? Y ofrecerle también el acceso inmediato al sistema de salud. ¿Cómo Bueno. manejan ustedes el consultorio de derivación, Claudia? Sí, ¿Con el médico? ¿Quién atiende al donante en el consultorio sí, de derivación? sí. Ah, Bien. cuando derivamos, vos me decís. No, cuando tenés que recitar a un donante. Dentro del centro, sí, siempre con el médico. Por eso les decía, siempre con el médico. O sea, llega con la carta a admisión y ve al médico. El médico con el código le da la devolución, lo trae a un cuartito que tenemos al lado de nuestro laboratorio para tomar las segundas muestras, pero a veces, por eso les decía, a veces pasa que muchas veces adelante, no sé, no se percataron realmente de la situación o se olvidaron de consultarle al médico determinada cosa y expresan con nosotros todo esto que te digo, ¿sí? Pero es tarea del médico. A ver. Como que capturan la información y cuando los reciben los bioquímicos, bueno, por ahí ven esta parte que les Sí, cae la información que se les dio en el consultorio. Pero lo importante para recalcar acá, porque esto es en el centro regional, acá en La Plata, donde la infraestructura es enorme, no se parece a ninguna posta. Lo importante es que el que va a dar esta notificación, siempre decimos, sea un médico y que sea en un ambiente privado, ¿sí? Porque se le está dando una noticia a un donante que pensó que fue en condiciones de salud y nosotros le estamos dando un bombazo de que tal vez tenga, en este caso, una sífilis o cualquiera de las enfermedades que tenemos que anunciar. Así que la privacidad, por eso cuando hacemos las supervisiones en las postas, pedimos que tengan un lugar de intimidad para atender a los donantes, tanto para la entrevista predonación como para el consultorio de la consultoría. Laurita, Perfecto. hola. Sí, Soy Cecilia Berman. ¿Puedo preguntar algo? sí, por supuesto. Bueno, justo cayó un paciente y me perdí la última parte. Pero mi duda es esta. Nosotros en los hospitales tenemos solo pruebas no treponémicas, hacemos la BDRL. De hecho, en los certificados prematrimoniales o en los certificados que la libreta sanitaria se pide solo la BDRL. Ya con una BDRL positiva se hace el tratamiento.
Entre otras cosas porque no contamos con pruebas treponémicas y porque la experiencia nos dicta que muchas veces el paciente desaparece y nos perdemos de hacer un tratamiento. Entonces, mi duda es esta. Nosotros entonces estaríamos tratando a los pacientes de una forma y a los pacientes donantes de otra. ¿No es una oportunidad perdida o el riesgo de una oportunidad perdida hacer una prueba confirmatoria? Esa es mi pregunta. Sí, eso, bueno, quedaría más, me parece, para un criterio médico, ¿no? Yo entiendo que en cada contexto es diferente y que vos ahí estás priorizando no perder ese donante, a ese paciente, donante paciente. Lo correcto para mí sería confirmarla, porque vos muchas veces estarías tratando cosas que, como vimos, no son sífilis, ¿no? De gusto, digamos. Pero bueno, eso ya te digo, hay que evaluar costo-beneficio y el contexto en el que vos te manejás. ¿A qué le das prioridad? Sí, básicamente porque, bueno, yo trabajo en el Hospital de Ranchos y en el Hospital de Chascomús, también como clínica. Y para nosotros una BDRL positiva, sí, claro, si tiene muy baja dilución se repite, pero no tenemos posibilidades, y si no es muy engorroso, mandarlo a hacer pruebas treponémicas, lo tenemos que derivar al San Martín o a bromatología, no sé, se encargan los bioquímicos, pero pasa mucho tiempo y corremos el riesgo que si realmente es positivo, siga la infección, ¿no? Epidemiológicamente es un riesgo. Bien, sí, Yo por soy muy cauta con los antibióticos, soy terriblemente juiciosa en eso, ¿viste? Abogo permanentemente por el uso racional de antibióticos. Pero este sería un caso en el que, bueno, por ahí prefiero hacer el tratamiento y que no se me escape el paciente. He tenido chicos como pacientes que no sabían ni qué era la sífilis y bueno, se lo toman así medio a la ligera y entonces, bueno, ahí prefiero intervenir, además de todo la perorata que le tenés que dar, ¿no? De los cuidados, etcétera. sí, Perdón, por eso te Cecilia. decía que ya ahí cuenta también, yo soy bioquímica, el criterio médico, sí, digamos, de la situación de darle, de administrar el tratamiento antibiótico cuando quizá no lo necesitaba, sí, pero yo entiendo lo que vos planteás. A ver, una de las cosas que marcan, me parece, la diferencia es titular esa prueba no treponémica. Si vos titulás y te da 2 DILs, un DILs, no sé si me quedaría yo con darle un tratamiento a esa titulación. Ahora, si estoy titulando 64 DILs, estaría pensando Sí, otra claro. cosa. Sí. Pero ojo que tenemos muchas veces una DIL y bioluminiscencia reactiva. Ah, ¿sí? Sí. Perdón, cierren los micrófonos que se está escuchando María Colangelo, gracias. Clau, una pregunta y cerramos el tema. ¿Qué se Dale. recomienda del Hospital Pena? ¿Qué se recomienda con un resultado reactivo para BDRL y negativo para la prueba treponémica? Bien. Bueno, yo me fijaría primero en el título. Igualmente estaría bueno que haga una consulta, tal vez se trate de una enfermedad autoinmune, quizás, y si no, la otra opción es que vuelva en un tiempo y le hacemos una nueva muestra donde vemos si tal vez negativiza. Perfecto, que es medio, se superpone con la pregunta de Cecilia, que ella ve pacientes y nosotros acá estamos detectando en donantes, ¿no? Por ahí el paciente va con otra historia clínica y no el Claro, donante que pasó una entrevista y por ahí es una persona sana. Bien, exacto. y para
última pregunta de María Antonia. Para la denuncia nominal, Sí, una prueba de CMIA reactiva, sí. ¿permite denunciar como sífilis confirmada? Sí, lo que pasa que vos confirmás en realidad con la segunda muestra, porque también tenés que confirmar identidad. O sea, en la primera notificación yo pondría caso probable, ¿sí? Y al concurrir el donante a la citación, ahí sí pongo confirmada. O sea, en realidad está confirmada la sífilis, pero me falta confirmar la identidad. La primera muestra vino, es un número de donación, ¿sí? ¿Me explico? Perfecto, muy claro. Te agradecemos, Claudia, el tiempo y la claridad de la presentación. Para unificar otras cosas, hubo varias preguntas de quién carga en el CISA. Ya se las contesté, carga el que hace la calificación biológica, no lo carga una posta, ¿sí? Se encargan las bioquímicas que hicieron la calificación biológica, tanto de un centro regional o de un banco de sangre intrahospitalario. Bien. Bueno, Bueno, disculpas por los inconvenientes técnicos. no, no suele pasar. Gracias, Claudia, y al equipo del CRH La Plata. Seguimos sin pausa. Ahora le vamos a dar paso al servicio coordinador de General Rodríguez. Están presentes el bioquímico Príncipe y un técnico, Daniel Ferrero, si no me confundo, perdón. Se presentan y pueden empezar con el PDF. Gracias. Clau, cerrate vos. General Rodríguez, andan por ahí. Habíamos visto la pantalla, ahí las estamos viendo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿nos escuchan ahí? Sí, perfecto. Buenas tardes y bienvenidos. Gracias por sumarse a esta participación provincial. No. Primero, agradecido al Centro General Rodríguez, al Instituto por esta oportunidad. Mi apellido es Príncipe, soy bioquímico y me acompaña hoy Daniel Ferrero, técnico de laboratorio, más de 25 años de experiencia, principalmente con el tema este de Chagas. Así que lo dejo en buenas manos. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha ahí? Hola. Perfecto, perfecto. Bueno, nosotros vamos a hablar de Chagas. Ya sabemos que las resoluciones vigentes y las normas técnicas nos piden que estudiemos sífilis, brucelosis, hepatitis, HIV, HTLV y Chagas. Ya vimos sífilis, ya vimos brucelosis y las hepatitis. La próxima semana veremos HIV y HTLV. Y hoy yo sigo con Chagas. El Chagas es una enfermedad que es causada por un protozoario, el Trypanosoma cruzi. El mismo tiene como vector al Triatoma infestans, que es conocido como chinche gaucha, vinchuca, chinche picuda, de acuerdo a la zona. En la enfermedad se la conoce también como Trypanosomiasis americana, porque su distribución va desde el paralelo 40 de latitud norte hasta el paralelo 40 de latitud sur. Esta ubicación coincide con la presencia del teratoma. Desgraciadamente, bueno, por los movimientos migratorios, tanto internos como externos, la enfermedad se ha extendido a otros países y ya dejó de ser una endemia solamente latinoamericana. El vector, bueno, para Argentina es el Diatoma infestans, es un insecto hematófago, un insecto sin alas, lo pongo entre comillas porque después voy a explicar por qué. Tiene un cuerpo alargado, plano, con una longitud de alrededor de unos 3 centímetros, marrón oscuro o negro, con bandas o manchas de colores más claros en el borde del abdomen. Vive en las grietas, es un insecto domiciliario o peridomiciliario que vive en grietas, en paredes, debajo de piedras,
en la corteza de los árboles y lugares oscuros. Es de hábitos nocturnos. Pasan por diferentes estadios que durante su desarrollo, que lo vamos a ver un poquito más adelante. La vinchuca, más o menos, como había dicho, el adulto mide unos 3 centímetros. Una hembra pone unos 200, unos 120, 150 huevos de unos 2 a 3 milímetros. El periodo de incubación de esos huevos es variable, pero puede ser de 28 días, de 28 a 35 días. Una vinchuca adulta vive entre 1 año y 2 años. Va pasando por diferentes estadios y en cada cambio va creciendo y va dejando la muda. Esa muda sirve muchas veces para detectar la presencia del insecto. El Instituto Fatala Chavén, por ejemplo, tenía un plan para erradicar los insectos estos, que se llamaban sensores María, que eran como unos cuadritos que se ponían en las paredes y tenía como un laberinto adentro. Entonces la vinchuca entraba y a medida que iba creciendo iba dejando los exoesqueletos, las mudas. Entonces, bueno, eso permitía detectar que había vinchucas. Como dije, es un insecto hematófago y que se fue expandiendo. Ahí tenemos en el mapa la ubicación que teníamos inicialmente, pero con las corrientes migratorias llegó a Estados Unidos, llegó a Canadá y llegó a Europa, incluso a Japón. El Trypanosoma cruzi tiene 2 ciclos, uno dentro del insecto y otro en el ser humano. El que más nos interesa a nosotros es en el ser humano. Existen 6 genotipos del Trypanosoma cruzi que difieren en cuanto a su distribución geográfica, al vector que lo transmite, a los hospederos, al tropismo celular y a la presentación clínica cuando producen la enfermedad. El insecto es de hábito nocturno, les había dicho, y les dije que no tiene alas. En realidad tiene el estadio adulto tiene alas, pero no son muy útiles. Lo que hace el insecto es dejarse caer sobre el huésped. La picadura es indolora, normalmente de noche. Al momento de picar y alimentarse, consumen gran cantidad de sangre para lo que es su aparato digestivo y terminan defecando. Esa excreta queda sobre la picadura, la persona se rasca o se producen microvariaciones y se facilita el pasaje del parásito al huésped. O también lo puede hacer, si no hay escoriaciones, a través de las mucosas, por ejemplo, la mucosa ocular o de la boca. La forma infectante son los tripomastigotes, que tienen una estructura fusiforme de unos 12 a 30 micrones, que incluye un flagelo y un gran núcleo central. Entonces, en el gráfico, a ver si lo puedo marcar. El insecto pica, al huésped defeca. Si estaba el insecto infectado, va a dejar los tripomatigotes, el estado metacíclico, pasan al torrente sanguíneo. En el ser humano lo que hacen es estos tripomastigotes penetran en las células primero de la picadura. Ahí se diferencian a mastigotes que se multiplican por fisión binaria. Los mastigotes se siguen multiplicando y pasan al estadio tripomastigote, que pueden pasar o a la sangre o volver a infectar otras células y seguir replicándose. Entonces, en sangre va a quedar el tripomastigote metacíclico. Cuando una vinchuca sana pica al individuo o un individuo que está infectado, al chupar la sangre, ingiere los tripomastigotes. Esos tripomastigotes, primero en el estómago, se diferencian a epimastigotes y cuando llegan al intestino se multiplican, otra vez se vuelven a diferenciar en tripomastigotes metacíclicos. Y ahí otra vez están en condiciones de infectar a otra persona. Esa es la vía de contagio principal, la vectorial, que representa un 80% de las causas de enfermedad de Chagas.
Las otras que tenemos son la transmisión congénita, que va entre un 0,5 a un 5%, el trasplante de órganos, por alimentos contaminados, que tienen una baja incidencia, pero también existe, por accidentes de trabajo en laboratorios en los que, por ejemplo, se cultiven este tipo de parásitos, por drogadicción intravenosa, y las que más nos interesa, que representan entre un 5 y un 15%, que es por transfusiones de sangre. La enfermedad tiene dos fases. Una fase aguda, que es la que comúnmente es una fase que es asintomática o con sintomatología muy inespecífica, como artralgia, dolor de cabeza, fiebre, algo que se puede confundir con un estado gripal, que se caracteriza por una altísima parasitemia. El periodo de incubación de esta fase es de unas 2 semanas y la duración varía entre 6 u 8 semanas. Se puede presentar un chagoma de inoculación, que es un nódulo subcutáneo con una adenitis regional. O también puede aparecer, si la picadura fue en la zona del párpado del ojo, lo que se conoce como signo Romaña. Acá tenemos el chagoma de inoculación y el signo Romaña, que es muy típico. No siempre se van a dar estos casos, por eso a veces la enfermedad pasa inadvertida en el comienzo. La segunda fase, que es la más larga, es la fase crónica. Esta fase dura, dura para siempre, en realidad. Es en la que el tripanosoma permanece oculto, principalmente en músculo cardíaco y digestivo. Entre los 10 y los 30 años en que se produjo la infección, un tercio de las personas pueden desarrollar trastornos cardíacos y 1 de cada 10 puede presentar alteraciones digestivas, como ser megaesófago o megacolon. Esto se da más al revés, posiblemente en Brasil, que hay más megavísceras que partes cardíacas. También puede haber afecciones neurológicas o mixtas. A medida que el tiempo transcurre, esto deriva en daños severos a los tejidos afectados, como complicaciones clínicas como arritmias, insuficiencia cardíaca, en ACV, alteración del sistema nervioso periférico, disautonomía y muerte súbita, de acuerdo al órgano que afecte, por supuesto. Acá tenemos un gráfico donde se ve la fase aguda. Lo rojo representa la parasitemia, y la parasitemia en la fase crónica también se mantiene, que esto es lo que es lo más complicado para el banco de sangre. En la primera etapa, en la fase aguda, también se producen anticuerpos IgM, pero caen rápidamente. La fase aguda había dicho que duraba entre 2 a 8 semanas. A la vez que van creciendo los anticuerpos IgM, también crecen los IgG, que esos permanecen constantes. En la fase aguda, nosotros no podríamos hacer determinaciones porque hay que encontrar al parásito, porque las concentraciones de anticuerpos todavía son bajas. Entonces, se usa sangre completa con EPTA y puede ser una PCR, pero comercialmente todavía no tenemos, por lo menos yo no sé que haya algún kit comercial para hacer PCR. El Fatal Ayavem tenía en desarrollo una PCR in-house, pero el problema es que se terminaba con una electroforesis y se revelaba con bromuro de tidio, que para nuestras instalaciones, por ejemplo, después de descartar ese bromuro de tidio, que es cancerígeno, es irritante, es complicado, entonces es algo impráctico para nosotros. Después, para ver el parásito, se puede usar una observación directa al microscopio, haciendo una tinción de Giemsia, o se puede hacer un micromatocrito, que después de una centrifugación, separar el paquete globular, y ahí se encuentran los parásitos, pero requiere de un operador especializado. Y es muy difícil también concentrarlos, que tienen que haber alta concentración. Por lo tanto, en la fase crónica no sería práctico. A nosotros, los que en banco de sangre nos interesa, es la fase crónica,
en la que hay parasitemia, pero lo que vamos a utilizar nosotros es la detección de los anticuerpos IgG. En la transmisión por vía transfusional, como le he dicho, se puede dar con una baja parasitemia, que varios años después de la infección puede llegar hasta un 50% en las personas infectadas. O sea, esas personas, si no se les hiciese el screening, podrían contagiar en una donación. El parásito puede vivir en condiciones de almacenamiento de los componentes sanguíneos. Soporta la congelación, la descongelación, por lo tanto, la sangre, tanto la sangre completa, los concentrados de glóbulos, los granulocitos, los crioprecipitados y las plaquetas son capaces de transmitir la enfermedad. La capacidad infecciosa de cada componente sanguíneo es diferente, pero las plaquetas, al estar en una condición que es la menos perjudicial para el parásito, son las que con mayor frecuencia podrían transmitir la enfermedad. La transmisión también transfusional va a depender de la cantidad de sangre transfundida, de la cepa del parásito, de la parasitemia del donante en ese momento y del estado inmunológico del receptor. Nosotros en banco de sangre lo que hacemos es serología, detectar anticuerpos. Entonces, los reactivos en el transcurso de los años fueron variando, porque empezamos con una enfermedad que era relativamente poco importante para los grandes laboratorios, porque no les afectaba a los países en desarrollo. Entonces teníamos reactivos de baja especificidad y baja sensibilidad. Los que tenemos disponibles ahora varían mucho y la sensibilidad y la especificidad que nos muestran en los insertos es frente a suelos bien caracterizados. Parecen discrepancias cuando nosotros los empleamos en el banco de sangre. Hay técnicas que son operador dependientes. Yo lo que voy a hacer es como un raconto de las técnicas que tenemos. Algunas son operador dependientes, otras no permiten el registro adecuado de los resultados que garantice la trazabilidad de los mismos. Hay variaciones según el tipo de soporte, según el proceso, según cómo se preparó la solución antigénica, entre otros factores que influyen. Estas técnicas tienen falsos positivos, falsos negativos, con el riesgo que eso conlleva. Las técnicas que tenemos, las más antiguas, por lo menos que usábamos nosotros, son la hemoaglutinación indirecta, el HAI, que consiste en un lisado del parásito que está adherido a glóbulos rojos de carnero. El problema es que la sensibilidad es baja, entre el 91 y el 100%, la especificidad variaba entre el 90 y el 100%, era necesario hacer diluciones seriadas de la muestra, la lectura subjetiva es operador dependiente, depende también incluso hasta de la policubeta, no sé si alguien de los que están presentes, si alguna hizo esto, pero muchas veces teníamos que mojar las policubetas para sacar la electrostática para que pudiese observarse el botón como correspondía. Puede aparecer heterofilia, por lo tanto era necesario emplear 2-mercaptoetanol, por lo que eso llevaba un paso extra y además usar una sustancia que es bastante desagradable. En la placa le sacábamos una foto o no teníamos registro ni tampoco podíamos mantener la trazabilidad adecuada de los resultados. La otra técnica que es muy parecida, en lugar de estar adheridos el antígeno a los glóbulos rojos, están adheridos a partículas de gelatina de la aglutinación de partículas. La técnica era la misma, había que hacer diluciones seriadas, la lectura subjetiva también, es operador dependiente, se veía un poco más, la especificidad era un poquito mejor, pero tenían los mismos problemas. Operador dependiente, no quedaba un registro ni la trazabilidad de los resultados se podía seguir como correspondía. La inmunofluorescencia necesita un microscopio de fluorescencia que no está disponible en todos los establecimientos. Es necesario ajustar y titular la antigama globulina humana que estaba marcada con un fluorocromo
que normalmente para los kits comerciales era la fluoresceína, y eso llevaba también un trabajo extra y requería para observarlo de un operador que esté bien entrenado. Había que hacer una división de la muestra, hizo operador dependiente, después con el tema de que a medida que la lámpara iba perdiendo intensidad, la fluorescencia era difícil de ver y el registro de la trazabilidad también de los resultados era complicado y era inadecuado para guardarlos. Con el avance llegaron los ensayos como los ELISAs, que tienen mayor sensibilidad, mayor especificidad. Acá el antígeno está unido a placas de poliestireno, se lo enfrentaba con la muestra con un diluyente, luego se lavaba, se sacaba el excedente y se le agregaba un conjugado. Una vez que se incubaba, el conjugado, si había anticuerpos, se pegaban, se formaba un sándwich y eso era revelado con un sustrato. Esta técnica permite la automatización, permite el registro, entonces ya no es operador dependiente. Y vamos mejorando. Entonces, hay dos variantes de esto: el ELISA alisado y el ELISA recombinante. El ELISA alisado utiliza un extracto crudo del parásito, del Trypanosoma cruzi, que contiene una mezcla compleja de proteínas y otros componentes. En la actualidad, en nuestros servicios, estamos usando el ELISA alisado para como una de las pruebas del par serológico. Y después están los ELISAs recombinantes, que utilizan proteínas purificadas y definidas por ingeniería genética. Generalmente, sí o sí tiene que tener la proteína SAPA, 1, 2, la 13, la 30, la 36, que son específicas de los estadios de epimastigotes y tripomastigotes del trypanosoma, que corresponden a zonas altamente conservadas de las diferentes cepas que hay en la zona. Y bueno, finalmente llegó la quimiluminiscencia o la electroquimiluminiscencia, que usa proteínas recombinantes unidas a partículas, en este caso paramagnéticas. Generalmente son las fracciones proteicas 3, 6, 10 y una fracción proteica de fusión, que representan 14 regiones antigénicas de los 3 estadios del parásito, lo que permite tener una alta sensibilidad y una alta especificidad. Este método está totalmente automatizado, no requiere preparar soluciones, no requiere nada, ni lectura, nada, lo hace todo el equipamiento. El banco de sangre, la OPS recomienda resolver el problema de la variable sensibilidad y especificidad de los diferentes métodos aislados utilizando un par serológico. Entonces, las sensibilidades reales de los reactivos, más allá de lo que dicen los insertos, oscilan entre un 75 y un 100% en el mejor de los casos. Pero usando un par serológico, la sensibilidad aumenta un 91,67 a un 100%. Y las especificidades también aumentan a un 90,78%. El empleo del par serológico implica, más allá de que tenemos como más seguridad de lo que no se nos van a escapar un falso negativo, pero también implica la aparición de discordancias. Parecen positivos de baja reactividad, hay reacciones cruciadas con Leishmania y tampoco tenemos un método que sea gold standard. En nuestro centro, por ejemplo, el año pasado, como decía Claudia, para ellos, para la población que tienen ellos, la sífilis es el primer marcador que tienen como más alto. Nosotros tenemos Chagas como más altos. Tuvimos 138 casos, de los cuales el 61% tuvo las dos determinaciones del par serológico reactivas. El 25% fue paralizado solamente y el 14% para la quimioluminiscencia, que es el método recombinante. Este es nuestro algoritmo. Vamos primero por el más sencillo, que sería el caso ideal, que la muestra, si es analizada por un método recombinante,
de quimioluminiscencia y un método lisado por ELISA, y tengo los dos reactivos, la unidad no apta, se descartan los hemocomponentes, se informa que es reactiva para quimioluminiscencia y ELISA. Si da no reactivo por los dos métodos, la unidad es apta, se liberan los hemocomponentes. Esto sería el caso ideal. El tema es cuando aparecen las discrepancias. Si es no reactivo, la unidad, tenemos un no reactivo y un reactivo. Las muestras que son reactivas por cualquiera de los dos métodos, ya sea por el lisado o por el método recombinante, se recentrifugan y se repiten por duplicado. Si es no reactivo, por duplicado, la unidad se considera apta y se liberan los hemocomponentes. Si da reactivo por duplicado de nuevo, la unidad se considera no apta, se descartan los hemocomponentes sin forma reactiva para ELISA o para quimioluminiscencia. La problemática de esto es el costo, la pérdida de hemocomponentes. Aparecen muestras de baja reactividad que no sabemos si son falsos realmente, son falsos positivos, o podrían representar el final de la pérdida de anticuerpos de donantes que estén progresando hacia la negatividad. O podría también ser indicativo de una seroconversión temprana luego de una infección resuelta espontáneamente. Entonces, nos deja esta duda. Otra problemática sería el tema del asesoramiento al donante cuando hay discrepancias en el par serológico. Se lo dejo a los médicos. El asesoramiento al donante, nosotros informamos al jefe médico del banco, la reactividad para Chagas, qué determinación o determinaciones dieron y con el RP que dieron. A partir de ahí el médico va a citar al donante por carta certificado. Algunos, nosotros tenemos varias postas, algunos citan además por WhatsApp o por mail. Cuando pregunté por qué por WhatsApp, porque me dicen que pueden irlo al recibir una carta del donante, muchas veces se pone ansioso y sin decir por qué lo citan, sin decirle qué parámetro tienen reactivo, lo pueden ir calmando hasta que llegue el momento de ser presentes. Cuando el donante acude a la entrevista, se le informa y el resultado, se toma una segunda muestra para confirmar la identidad. Se deriva al infectólogo en los lugares donde tienen infectólogo o al cardiólogo con los resultados de la donación, tanto la inicial como de la segunda muestra. El problema es cuando tenemos una sola muestra, una sola reacción reactiva con un RP bajo. El diferimiento del donante es permanente. Y bueno, yo, por ejemplo, esto en una charla que había dado Jorgelina Blecher, recuerdo que ella comenzó con esto. Yo quería terminar con esta frase porque me parece que esta enfermedad siempre fue la enfermedad de los pobres y al comienzo, o sea, como dije, por ahí los grandes laboratorios no buscaban tener mejores reactivos porque, bueno, no era algo común, como pasó con el HIV, que enseguida aparecieron buenos reactivos. Entonces, le voy a leer esto que dijo Eduardo Galeano. No estalla como las bombas, ni suena como los tiros, como el hambre mata callando, como el hambre mata a los callados, los que viven condenados al silencio y mueren condenados al olvido. Tragedia que no suena, enfermos que no pagan, enfermedad que no venden. El mal de Chaga no es negocio que atraiga a la industria farmacéutica, ni es tema que interese a los políticos ni a los periodistas. Elige a sus víctimas en el pobrerío. Las muerde y lentamente, poquito a poco, va acabando con ellas. Sus víctimas no tienen muchos derechos ni dinero para comprar los derechos que no tienen. Ni siquiera tienen el derecho de saber de qué mueren. Con esto ya estoy por terminar. Bueno, gracias Daniel, un placer que estas charlas nos hacen conocer cómo se trabaja en todo el territorio provincial. No sé si hay alguna pregunta para Daniel o para Príncipe, que sé que está medio enfermo, así que por ahí no va a contestar.
Es que ¿Alguien tiene algo más para agregar? Creo que fue muy clara. Esta enfermedad, como ya todos sabemos, es endémica y sepan que es de exclusión permanente, como aclaró Daniel. A ver, ahí pregunta María Antonia, ¿cómo se denuncia el CISA los casos reactivos por los dos métodos? Repito. la denuncia es igual que cualquier enfermedad de declaración obligatoria, previa certificación, ¿no? De lo que estaba diciendo recién Daniel con antelación. Certificar verdaderamente que estamos hablando de la enfermedad. En el caso de la discrepancia es muy difícil, porque generalmente los RP que estamos hablando, o sea, la positividad es tan débil que muchas veces se confunde con una enfermedad y no llega a ser Chagas verdaderamente, porque no lo puede identificar. Además, tenemos casos en el banco de sangre donde con anticuerpo positivo da Chagas positivo sin serlo. Y el anticuerpo, por supuesto, sí es positivo, pero el Chagas no. Es una reacción, digamos, colateral del anticuerpo, en este caso de hepatitis B. Entonces, el Chagas, como bien decía Daniel, desde el momento que trasvasó la frontera entre México, o mejor dicho, ingresó a Estados Unidos, mejoraron mucho los kits desde el lisado y demás que se están comercializando ahora debido precisamente a eso, a que tuvieron serios inconvenientes con las donaciones de sangre que se hacían en frontera por la falta de donantes en Estados Unidos, los cuales hacían que al pagarse la donación en México y permitir ese pasaje de sangre a Estados Unidos, la enfermedad de Chagas comenzó a ganar terreno también en Estados Unidos. Actualmente hay mejores kits, falta mucho, por eso es muy difícil cuando uno lo mete en el CISA con un RP pequeño de una de las dos solamente, una de las dos reacciones positivas, la forma de denuncia. Humildemente mi parecer es que se debería recitar al paciente y tenerlo como una vigilia serológica, hacerle una amnesis más profunda, más correcta, e ir haciendo el resto de los estudios complementarios, ya sea a través del cardiólogo o a través del gastroenterólogo, porque muchas veces ataca el sistema digestivo, para complementar o tratar de llegar a un diagnóstico. Lo que pasa es que es muy difícil cuando al paciente le transmití esto, porque lo primero que te dice el paciente es, ¿tengo o no tengo? ¿Es sí o es no? Y muchas veces acá es NS, no sé, no te lo puedo decir, no lo podemos diagnosticar. Eso es lo que está pasando con, no solamente de ahora, sino lo que pasa con el Chagas. No quiero haberme escapado de la pregunta, pero si tengo las dos reacciones, sí lo puedo denunciar rápidamente, pero si tengo una y es muy discordante el resultado o los RP que nosotros estamos acostumbrados a manejar en el banco, es muy difícil decir diagnóstico, denuncio, porque no estaría seguro de lo que estoy diciendo. Para María Antonia, que dice, pregunta si es como caso confirmado, te digo que el Instituto Fatara Chabem, que es el centro de referencia de Chagas para nuestro país, le dice que para diagnóstico tenés que tener 2 de 3 determinaciones positivas. Entonces, si tenés una, no sería diagnóstico positivo. Perfecto. Bueno, les quiero agradecer a todos los participantes. Superamos más de 190 en el aula, así que muchísimas gracias por la participación. Nos encontramos el miércoles que viene a la 1 para la última charla que va a estar a cargo del Centro Regional Mar del Plata. Les reitero, un placer escuchar cómo se trabaja en cada centro de la provincia y poder juntarnos en estas reuniones. La nota que pedía Julia, la nota que mandó la dirección, la vamos a subir también al Classroom y todas estas ponencias también quedan disponibles en el Classroom. Gracias, Daniel, un placer. Gracias a Príncipe, a Fito y bueno, a Claudia Gracias a ustedes. Bonacina. Y No, gracias a ustedes. nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Y lo único recordatorio que por ley la República Argentina para el diagnóstico de Chagas necesita sí o sí, el médico debe mandar 2 reacciones. Eso es fundamental más que todo saliendo al banco de sangre en el testeo de embarazo, porque muchas veces se deja de lado y se pide una sola reacción y ahí es donde entramos en errores.
Muy claro, hasta luego, chau a todos. Gracias. Hasta luego.